Muchísima gente ya ha soñado con formar parte de un anime, estar lanzando magia en un mundo fantasioso, pero eso podría ser la peor cosa que te podría pasar en la vida. Todo dependería de en qué mundo de anime te tocaría vivir. Y en este video voy a rankear y clasificar los mundos más peligrosos de los animes para vivir, considerando que no solo fuiste teletransportado a ese mundo, sino que naciste y creciste ahí. Y para clasificar cada mundo voy a utilizar 4 factores diferentes que son los siguientes: nivel de falta de percepción del peligro, que dice cuánto de la gente de ese mundo es ajena a los peligros y amenazas a sus vidas. Mientras menos consciente sea la mayoría de la población de que está en peligro, peor se vuelve combatir las amenazas a su alrededor. Nivel de causalidad espontánea, que define la probabilidad de que las personas mueran en ese mundo, ya sea por accidentes o por ataques de las criaturas y amenazas. Mientras más alto sea este nivel, mayor será el número de muertes por día en ese lugar. O si no se puede especificar la frecuencia de muertes, también podemos considerar el nivel de destrucción, nivel de incapacidad de los humanos para defenderse, que muestra qué tan indefensa es la sociedad contra estas amenazas, cuántas personas, cuántas armas, cuántos seres son capaces de luchar contra los peligros que amenazan el mundo. Y por último, pero no menos importante, nivel de capacidad destructiva, que define cuál es el nivel de fuerza de las amenazas contra el mundo entero, o mejor dicho, qué nivel de destrucción pueden causar. Cada uno de estos niveles tendrá un número del 1 al 10, que al sumarse van a mostrar el nivel de letalidad de vivir en cada universo, y con eso sabremos cuáles son los mejores y los peores. Vamos a empezar entonces con Pokémon. Seguro estás pensando, pero no debe ser tan malo vivir en el mundo de Pokémon, que probablemente es lo que la mayoría de la gente que vive ahí también piensa. Por eso arranca nuestro nivel de falta de percepción del peligro en un 5, porque sí, existen Pokémones peligrosos, pero la mayoría de las personas no los ve. Lo que más ve son Pokémones salvajes que se esconden en la hierba y pueden atacar a la gente aleatoriamente, pero buena parte de la población convive con Pokémones bastante tranquilos, porque la mayoría es fácil de manejar. Por eso el nivel de capacidad destructiva queda en 3. La cosa más peligrosa sería un Tiranitar causando un terremoto o un Chandelure quemando tu alma de la nada, pero eso se limita a una destrucción más individual, o Groudon y Kyogre, que solo quieren pelear entre ellos, pero sus batallas terminan aumentando un poco el nivel del mar o creando volcanes, aunque normalmente eso pasa lejos o no afecta mucho a la gente, a menos que estén peleando al lado de una ciudad. Difícilmente hay algún Pokémon que sea capaz de destruir una ciudad sin ser un Pokémon legendario, que son menos del 5% de los 1025 Pokémones conocidos hasta hoy, y la mayoría de los Pokémones que pueden destruir algo más grande que una ciudad ni siquiera viven en el planeta Tierra, como Palkia y Dialga, y para ellos la Tierra es básicamente irrelevante, dejando el nivel de causalidad espontánea en 4, porque el mayor desastre viene de cosas como el equipo Rocket soltando a Mewtwo en el mundo o abriendo un portal para invocar a Giratina. No es algo que pase todos los días, así que es una destrucción bastante situacional, y cuando pasa algo como un Pokémon salvaje suelto atacando a la gente, cualquier entrenador puede usar sus propios Pokémones para defenderse, lo que hace que la incapacidad de defenderse quede en 4. Otros peligros del día a día son como mucho equipos villanos intentando robar Pokémones, pero hasta niños de 10 años pueden hacerles frente y ni siquiera necesitan policía. Al final, la suma de todo deja el nivel de peligro de Pokémon en 16, lo cual es bastante bajo. Pasando al siguiente, tenemos Naruto, un mundo que en cierto punto es parecido a Pokémon, donde los niños desde pequeños ya están obligados a luchar y salir en misiones peligrosas, pero aquí incluso pueden ir a la guerra, empezando por la falta de percepción del peligro, que se queda en nivel 5. La mayoría de los peligros del mundo son las aldeas enemigas de los ninjas o facciones criminales como los Akatsuki, así que gran parte de los peligros son bastante evidentes para las personas desde la academia, y si el mundo no está en una guerra mundial, no hay tantos peligros, ya que la mayoría de la población no es ninja, pero siendo un genin de 12 o 13 años, corres un riesgo bastante alto de morir, incluso por tu propia aldea, ya que el examen Chunin es básicamente una excusa de los profesores para matar niños, y con eso la causalidad espontánea queda en un 6. La probabilidad de que alguien llegue de la nada a tu aldea y lo destruya todo con un Shinra Tensei es baja, pero nunca es 0, sin mencionar que las bestias con cola destruyen aldeas de vez en cuando, como Kurama o Shukaku, y ellas son parte de las cosas con mayor poder destructivo del mundo, lo que deja el nivel de capacidad destructiva en un 7. Uno de los mayores logros de destrucción masiva son las Bihudama, que tienen una potencia similar a bombas atómicas, y eso deja la incapacidad de defenderse en un máximo de 5. Después de todo, contra las mayores amenazas del mundo, la mayoría de los ninjas no tiene suficiente poder, pero sí pueden aprender jutsus para defenderse contra otros ninjas, aunque contra amenazas mucho más fuertes, solo los más poderosos pueden defenderse. Pero así como no hay muchos seres extremadamente poderosos del lado bueno, tampoco los hay del lado malo. Está bastante equilibrado. Al final, el mundo de Naruto queda en una letalidad de
23, que es bastante más que Pokémon, pero aún así puede ser mucho peor. Ahora, imagina vivir en un mundo donde la mayor parte está cubierta por agua, y además de que esas aguas pueden tener monstruos marinos peligrosos, también es un mundo lleno de criminales poderosos y un gobierno que manipula la historia de todo el mundo. Vamos a hablar del mundo de One Piece, donde la falta de percepción del peligro alcanza el nivel 7. Gran parte de la población no conoce las intenciones de Imu y del gobierno mundial, que son quienes manipulan el mundo y realmente representan una gran amenaza. Pero aún así, existen otras amenazas más conocidas, como los reyes del mar y las tripulaciones piratas. En general, la gente sabe que la mayoría de los piratas son peligrosos. Otros peligros siguen siendo un misterio, como lo que realmente es el One Piece, que puede ser tanto un tesoro como un arma, y también secretos como el hecho de que el nivel del mar mundial está aumentando con el paso del tiempo. La causalidad espontánea llega al nivel 8. Hay grandes probabilidades de que una tripulación invada una isla y tome o destruya todo. A veces en las sombras, como Crocodile, que casi destruye a Alabasta, o Doflamingo, que dominó Dressrosa, ambos a base de manipulación, o como Kaido dominó todo Wano solo con fuerza bruta, y sin contar que también existe la posibilidad de que Imu destruya una isla entera en un segundo, lo que deja la capacidad destructiva en un punto medio, nivel 5, porque aunque los mayores actos de destrucción se limitan a una isla completa, como el arma ancestral de Imu, que utiliza una energía muy escasa llamada Mother Flame, no es algo que se use constantemente. Otra cosa lo suficientemente poderosa como para causar una gran destrucción es la fruta de Barba Blanca, que si no fuera por Aokiji en Marineford, toda la base habría sido destruida por 2 tsunamis. Fuera de eso, son pocas las cosas que alcanzan ese nivel de destrucción masiva. El resto puede destruir fácilmente un edificio o un barco, y la capacidad de defenderse también queda en un punto medio, nivel 5, porque igual que en Naruto, aunque hay personas extremadamente fuertes que pueden destruir islas, también existen personas así del lado bueno, y ambas son muy raras. Además, cualquier persona puede entrenar para desarrollar el haki de observación y el haki de armamento hasta niveles avanzados, o incluso comer una Akuma no Mi, pero el problema es que pocas frutas tienen poderes realmente impactantes, y aún menos personas poseen el haki del rey. Con eso, la letalidad del mundo de One Piece queda en 25. Y pasando al siguiente, tenemos el mundo de Chainsaw Man, donde empieza con un nivel de falta de percepción del peligro en 2. Todo el mundo sabe que los demonios existen, hay organizaciones e incluso líderes mundiales hacen pactos con demonios, como el presidente de los Estados Unidos que hizo un pacto con el demonio de las armas, pero pocas personas conocen realmente las intenciones de los demonios o el verdadero nivel de poder que pueden alcanzar. Por eso la incapacidad de defenderse se queda en nivel 6, porque los humanos pueden hacer pactos con otros demonios para poder luchar, a veces igualando a demonios más básicos, y existen seres, o al menos existía, como Chainsaw Man, que borra demonios de la existencia al ser comidos, pero aún así la capacidad destructiva se queda en 8. Algunos demonios pueden destruir ciudades y matar a miles de personas en cuestión de segundos, y además existen demonios en el infierno que ni siquiera han venido a la tierra porque nunca murieron en el infierno ni se reencarnaron en el mundo normal, como el demonio de la oscuridad, que es extremadamente poderoso, aunque el nivel de destrucción que se ha mostrado no supera el de una ciudad, pero aún así los demonios que llegan a la realidad dejan el nivel de casualidad espontánea en un 9. El demonio pistola mató a alrededor de 1.2 millones de personas en 5 minutos. El demonio de la caída mató a muchísima gente en toda una ciudad en cuestión de minutos en medio de un día aparentemente normal. O sea, los demonios simplemente aparecen de la nada y actúan sin previo aviso, y ya está, dejando el nivel de letalidad en un 25, porque aunque las personas puedan ver y conocer a los demonios, eso no significa que sean realmente capaces de defenderse. Pasando al siguiente, tenemos el mundo de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, que al igual que Chainsaw Man, también tienen demonios, pero en este caso son Onis. Gran parte de la población no sabe si realmente existen. En la mayoría de los casos, la gente cree que los Onis son una leyenda urbana, lo que deja el nivel de falta de percepción del peligro en un 9, ya que aunque muchos no crean en ellos, al menos saben de su existencia. Y la causalidad espontánea sube a nivel 8, porque los Onis pueden aparecer de la nada durante la noche y matar a personas casi libremente. En el distrito del entretenimiento, Daki mató a un montón de gente en cuestión de segundos. Lo único que realmente limita a los Onis es la luz del sol, pero aún así hay noches todos los días. Y también vale aclarar que estoy considerando que podrías nacer en Japón durante la época en la que los Onis aún existían, porque cuando alguien dice que le gustaría vivir en un anime, obviamente lo dice por las cosas que pasan en ese anime, así que claramente tendrías que estar en Japón rodeado de todo lo que pasa en Kimetsu no Yaiba, y no en otros países donde no hay Onis y es básicamente igual al mundo real. Pero gracias a los humanos existen las respiraciones, las espadas Nichirin y sobre todo la luz del sol, así que el nivel de incapacidad de defenderse se queda en un nivel 6. Aunque los humanos más importantes son los Hashira y son muy pocos, cualquier persona puede tener una katana y aprender las respiraciones y
transmitirlas de generación en generación. Y el nivel de capacidad destructiva de los Onis se queda en 5. La destrucción que causan se limita a los espacios más específicos como edificios o como mucho algún barrio grande, y no llegamos a ver el nivel real de destrucción que Muzan porque está bastante debilitado en la batalla final. Pero yo diría que fácilmente podría destruir un distrito entero, al igual que hizo Gyutaro. Y al final, el nivel de letalidad del mundo de Kimetsu queda en 28, recordando que eso es si estás en Japón en la era de los Onis. Si naces hoy en día en otro país, sería igual que la vida real. Pasando al siguiente, tenemos un mundo donde el número de superhéroes es menor que el número de supervillanos y monstruos. Me estoy refiriendo a One Punch Man, donde empezamos con la falta de percepción del peligro en un nivel 1, que es el mínimo, porque las personas saben que existen amenazas constantes y además las clasifican por niveles, siendo tigre, demonio, dragón y dios, lo que deja el nivel de capacidad destructiva en 9. Existen monstruos que pueden destruir una ciudad entera en segundos y con un poco más de tiempo, el mundo completo, como Orochi en su forma más poderosa o Garou cósmico, y esto eleva el nivel de causalidad espontánea al máximo, en un nivel 10. Imagínate, eres un habitante común del mundo de One Punch Man, estás tranquilo en el supermercado haciendo compras y de la nada, un gigante de 100 metros te pisa. No es que todos los días pasen amenazas así, pero siempre hay alguna criatura rara causando caos en las ciudades, y la incapacidad de defenderse queda en el nivel 9, porque una parte muy pequeña de la población tiene la capacidad de luchar contra estas criaturas. La mayoría de los héroes están en el rango C, solo Saitama es lo suficientemente fuerte como para proteger todo el mundo, pero no puede estar en todos lados al mismo tiempo, y los héroes de rango S están limitados a menos de 20 personas. Con eso, la suma de todo deja a One Punch Man con un nivel de letalidad de 29. Pasando al siguiente, tenemos solo leveling, falta de percepción del peligro, un 3. Todo el mundo conoce las mazmorras y sabe de sus peligros. Puede que la gente no conozca a los monarcas, a los dioses y cosas así, pero aún así, ese no es el peligro del día a día. La causalidad espontánea queda en nivel 8. No es común que haya muertes masivas, pero cuando pasa, es algo catastrófico. Incapacidad de defenderse, 10. Muy pocas personas tienen la capacidad de enfrentarse a las mazmorras, y solo una persona puede proteger todo el mundo. Capacidad destructiva, un 10 también. Si no fuera por Jinwoo, sería una extinción total. Letalidad, 31. Pasando al siguiente, tenemos Jujutsu Kaisen. La falta de percepción del peligro aquí sigue una lógica parecida a Kimetsu no Yaiba, y por eso se queda en 10, porque gran parte de la población no puede ver las maldiciones. Muy pocas personas tienen la capacidad de ver e interactuar con la energía maldita. Hay muchos menos hechiceros en Jujutsu que cazadores de Kimetsu. Aunque todavía existen personas normales que pueden ver o sentir maldiciones, sigue siendo más oculto que en Kimetsu, donde todos pueden ver a los Onis, y lo estoy comparando con Kimetsu porque son dos animes bastante parecidos en temáticas, y el nivel de causalidad espontánea queda en 7. Imagínate que estás tranquilo en Shibuya y de la nada Sukuna abre su expansión de dominio y eres desintegrado por cortes, o estás relajado en el cine y Mahito te moldea como si fueras una plastilina, o estás comiendo en un restaurante y Yogo simplemente te quema porque sí, lo que lleva a nuestra incapacidad de defenderse al nivel 8. Incluso las maldiciones más débiles ya son peligrosas para un humano común. Los hechiceros de Jujutsu protegen a los no hechiceros, pero solo los del grado especial son realmente lo suficientemente fuertes como para detener grandes catástrofes, y aún así son una minoría. Y también los propios hechiceros podrían ser peligrosos. Sukuna, quieras o no, es un hechicero, Kenyaku también, y ambos son los mayores villanos de Jujutsu Kaisen, habiendo matado a incontables personas. El propio Geto, que también era un hechicero, fue uno de los mayores villanos de la serie. Literalmente quería exterminar a la humanidad. Pensándolo bien, todos los villanos de Jujutsu eran hechiceros, ¿no? Las maldiciones como mucho estaban siendo usadas por ellos, sin contar también, claro, a las propias maldiciones, como ya mencioné. Con todo esto, la capacidad destructiva de este mundo se queda en nivel 8, ya que en el anime se dice que ni siquiera un bombardeo aéreo sería capaz de matar a una maldición de grado especial. Sukuna prácticamente destruyó Shibuya entera sin estar ni siquiera en su poder total. También tenemos a Yuki, que puede invocar un agujero negro, y el propio Kenyaku dijo que si no fuera porque ella se estaba conteniendo y por las barreras de Tengen, ese ataque pudo destruir el mundo. La definición de un hechicero de grado especial es alguien que puede, por sí solo, acabar con un país, y aunque son una minoría extrema, solo en la última generación ya tuvimos como 5 o 6, totalizando un nivel de letalidad de 33. Pasando al siguiente, tenemos el universo de Dragon Ball, y el nivel de falta de percepción del peligro se va a un 10, porque muy pocas personas saben de las amenazas que ponen en peligro a la Tierra. El 99% de las peleas pasan en lugares aislados o terrenos montañosos random. La única amenaza realmente visible para todo el mundo fue Cell, porque fue transmitido por televisión, y aún así, ni siquiera era una amenaza tan extrema comparado con otras. Imagínate por ejemplo a Bills, que puede destruir la Tierra con un solo toque. Casi cualquier personaje ya es lo suficientemente fuerte como para
para destruir el planeta. En Dragon Ball Z ya había gente destruyendo la luna con ataques normales. Imagina ahora que hay personajes que destruyen universos, lo que eleva nuestro nivel de capacidad destructiva al máximo, en 10. No hay mucho que decir, Dragon Ball es bastante exagerado. En compensación, la causalidad espontánea se queda en un nivel 3. Rara vez una persona común va a resultar herida o morir de la nada mientras camina por ahí. La mayoría de las batallas destructivas ocurren fuera de la Tierra, como en el Torneo del Poder o en Namekusei, y aun cuando pasan en la Tierra, suelen ser en lugares aislados, donde no hay nada de gente. El nivel de incapacidad de defenderse queda en 10, porque solamente los guerreros Z son realmente relevantes en nivel de poder en el planeta. Aunque existen muchas personas fuertes con manipulación de ki o artes marciales en general, cuando la escala llega a un nivel cósmico ya es imposible comparar. Hay como 3 personajes de la Tierra que pueden llegar hasta este punto, que son Goku, Vegeta y Gohan. Ok, Vegeta no es literalmente de la Tierra, pero vive ahí, está casado con una terrícola y defiende el planeta. Y con eso, Dragon Ball se queda con el segundo lugar con un nivel de letalidad de 33. Aún así, considerando a los guerreros Z, yo diría que Dragon Ball sería un buen mundo para vivir. Es básicamente la Tierra en la vida real, pero más tecnológica. Sí, el planeta puede ser destruido de la nada y tú ni cuenta te das, pero ellos no van a dejar que eso pase. Y aunque pasara, están las esferas del dragón. Pero claro, si no fuera un anime donde seguimos a protagonistas que son del lado bueno, seguro algún villano ya habría destruido la Tierra hace muchísimo tiempo. Y pasando al siguiente, tenemos Shingeki no Kyojin. Imagínate nacer en un mundo donde vives encerrado y te dicen que es por tu seguridad, pero en realidad el mundo termina canibalizándose a sí mismo en un ciclo de odio y miedo durante más de 2000 años. Es bastante pesado, empezando por la falta de percepción del peligro. Ya la dejo en un punto medio, nivel 5. Si lo vemos desde la perspectiva de quienes viven dentro de las murallas, sería más alto, porque ellos eran completamente ajenos al mundo fuera de Paradis, aunque sí sabían de los titanes. Y si lo vemos desde el lado del pueblo de Marley, no conocían las verdaderas capacidades de los eldianos, solo les tenían miedo. Por eso los mantenían encerrados en esa isla y enviaban titanes para torturarlos. Solo llegaron a ver de lo que el pueblo de Eldia era capaz cuando Eren decidió atacar. Y con eso, el nivel de capacidad destructiva sube directo a un 10 completo, porque Eren mató al 80% de la vida en la Tierra durante el retumbar. Y la mayoría de los titanes eran prácticamente imparables, especialmente los titanes anormales o los portadores de titán, que podían esconderse entre los humanos, lo que deja el nivel de causalidad espontánea en un 9, porque en cualquier momento un portador del titán colosal puede estar escondido en medio de una ciudad, cortarse la punta del dedo y provocar una explosión como una bomba atómica. Bertolt aparecía varias veces como titán colosal de la nada, y Armin explotó el puerto de Marley con algo muy cercano a una explosión nuclear, sin contar el 99% de la población que ni siquiera puede lidiar con un solo titán normal, y todo el tiempo pasa algo, lo que hace que el nivel de incapacidad de la humanidad para defenderse se queda en 10 también. Los humanos prácticamente no tienen oportunidades contra los titanes. Las únicas personas lo suficientemente fuertes como para destacar eran Mikasa y Levi por ser unos Ackerman, y solo unos pocos portadores de titán realmente protegían a la gente. La única debilidad de los titanes era la nuca, pero aún así, los humanos casi siempre eran aniquilados sin importar sus habilidades. Con eso, Shingeki no Kyojin se queda en la cima de la lista con un nivel de letalidad de 34. Yo definitivamente no quisiera vivir en un mundo donde un montón de gigantes desnudos quieran devorarme. ¿O qué tal si